Este programa se desarrolla con el apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, liderado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y desarrollado por el colectivo Tejido Simbólico. Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Hola a todos, como es habitual, les doy la bienvenida a este su espacio de los lunes, Relatos a la Mesa, el lugar donde podrán disfrutar de contenido diverso en relación a sentires y experiencias de los jóvenes desde sus territorios. En estos primeros capítulos estamos abocados a un ciclo de relatos llamado Hablemos al Derecho, en el cual vamos a poder observar y apreciar algunas reflexiones, algunas anécdotas, algunas acciones que los jóvenes han ido creando en relación a la vivencia de los derechos humanos. Así, el día de hoy tenemos una historia muy bonita, una historia increíble, que debería ser divulgada en muchos escenarios educativos y culturales, puesto que nos hace reflexionar cómo el quehacer pedagógico puede incidir en la transformación positiva y material de las vidas de las personas. El día de hoy vamos a ver cómo la acción pedagógica desde la lectura y la escritura puede ser un elemento valioso para la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Recuerden que este contenido ha sido elaborado gracias a la beca de activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes de IDARTES, realizado por Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y liderado por Tejido Simbólico. Bienvenidos a su espacio Relatos a la Mesa. Hoy tengo la posibilidad de compartir espacio con una persona que admiro, que siento que tiene un trabajo excepcional en el marco educativo, de formación de derechos humanos, en un espacio poco convencional, demasiado poco convencional diría yo. Con nosotros está Camilo Andrés Igua. Para mí es un placer que hayas aceptado la invitación, Cami. Hemos tenido la oportunidad de compartir varios espacios de formación que pues han nutrido mucho mi perspectiva profesional, mi perspectiva personal. Entonces, para mí es gratificante que estés. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Cami, arranquemos conversando un poco sobre ti, quién es Camilo, qué nos puedes contar para que pues todos los que estamos aquí conectados con Relatos a la Mesa conozcamos un poco de tu actividad, de tu proceso. Entonces, este momento es para ti. Bueno, Joana, en primer lugar agradecerte profundamente que pienses en la posibilidad de que la experiencia personal pueda sumar a otros en las conversaciones, sobre todo pues como una apuesta por el trabajo colaborativo, quizás es lo que me mueve. Estudié hace ya muchos años, de hecho no recuerdo ni cuándo me gradué, lo decíamos ahorita. Digo muchos años, pero tampoco soy tan bien. Pero sí, lo olvidé porque pues ahí tengo unos debates también con la academia, creo que por eso lo olvidé. Estudié filosofía la filosofía pues ha sido un asunto también de una profunda discusión conmigo en el ámbito de qué es hacer filosofía. Yo siento que, y es una discusión que tuve con muchos compañeros de mi carrera, que hacer filosofía tenía una visión para mí que yo no tenía un interés en ello, aunque sí disfrutaba mucho de leer los textos y hasta tratar de escribir y pensar cómo lo hace estructuralmente la filosofía, ¿no? Yo siento que en este trabajo carcelario, como tú muy bien lo dices, he encontrado el lugar más filosófico de mi acción, aunque no se traduzca siempre, porque se ha traducido, pero no se traduzca siempre, en la creación de libros, en grandes discursos, ¿no? Como los que crean los autores de la filosofía de la Kant.
¿Por qué? Porque yo siento que estamos haciendo un trabajo, en mi caso particular, por la lucha de, por la desaparición de un espacio como en la cárcel. Pero que está tan enquistado y tan grabado en la memoria colectiva y en nuestra comprensión de la vida social, Joan, que yo no sé si te pueda pasar ese ejercicio, pero yo lo he preguntado varias veces. Nos podemos imaginar el fin del mundo, nos podemos imaginar muchas cosas, pero no nos podemos imaginar una vida social sin cárceles, una vida social, por ejemplo, como otras instituciones, una vida social sin escuelas, una vida social sin otras instituciones de nada. Porque está tan enquistado, está tan metido en la forma como entendemos la vida, nuestra vida diaria, ¿no? Que incluso aunque nunca nos lo preguntemos, saber que existe un lugar así, como que está orquestado a la tranquilidad existencial de todos nosotros, ¿no? Es como, allá está, yo puedo haber nunca pensado, pero sé que allá está ese lugar que está, que me permite vivir a mí en la tranquilidad social, en la vida permanente que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en Bogotá. Pensar en, por ejemplo, hacer esa tarea también es una tarea para las propias, está tan enquistado que ni las propias personas privadas de libertad que están sufriendo la vulneración de sus derechos en estos espacios se imaginan que la cárcel existe. Bueno, eso es algo difícil de pensar, ¿no? Porque creo que en los espacios que hemos podido compartir he podido ver que muchas veces la cárcel se hace necesaria, ¿no? Cuando pues uno quiere como una solución fácil del problema. Porque yo creo, por ejemplo, y bueno, es una pregunta que te hago que se me ocurre, que puede surgir aquí en lo que nos cuentas, es, de pronto las personas que han estado en ese espacio dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde van las personas que han cometido delitos? ¿Cómo es el trato? O sea, ¿cómo manejarlos? ¿O qué espacio, en qué espacio deberían estar? Y si tú preguntas a las personas del común, sí, de la panadería, los que usan trazos, y del diario vivir, dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde metemos a esas personas? La cárcel es necesaria, ¿no? Entonces, eso es un planteamiento muy potente de decir, bueno, pensemos en una sociedad sin cárceles, sin esos escenarios, ¿no? Es una apuesta muy ambiciosa y dura de alguna forma. De un orden filosófico. De un orden filosófico. Sí, o sea, es decir, porque es muy difícil comprender la vida que tenemos en la cárcel, entonces realmente lograr abolirla. Abolir no sé, entonces fíjate, cuando decimos abolir la cárcel, no estamos aboliendo muros, estamos aboliendo un sistema penal. ¿Sí? Y esa es la apuesta, ¿no? Esa es un poco la apuesta y las dificultades. Mira, sobre esa pregunta, Joana, que me haces de a dónde van los criminales y la cárcel, ¿no? Eso tiene una tradición, pues yo no soy gran experto, pero tiene una tradición de reflexión en América Latina y en Europa, que es la misma del abolicionismo. En el caso de América Latina, es la criminología crítica latinoamericana. Y nos propone una reflexión bastante interesante en el sentido de pensar las cárceles como la última opción posible con una persona infractora de la ley. La última, no la primera. Y casi que en una perspectiva abolicionista y desde estos ámbitos del derecho, la cárcel, como lo dicen estos autores, es casi que el lugar en donde está una persona con una patología, que es distinto a una persona que comete una infracción a la ley. Entonces la cárcel, desde esa perspectiva, la cárcel tendría más o menos como el 1% de las personas que hay ahí. Son personas que tienen patologías, es decir, son personas, por ejemplo, que tienen problemas asociados, por ejemplo, con un crimen tan cuestionable para la vida social como la violación. Pues que ya es un problema patológico, ¿sí? Pero eso nos pone a pensar siempre, desde estos parámetros de reflexión, en algo que también estas posturas críticas del derecho nos hacen pensar, las propias personas privadas de la libertad, es en cómo el crimen se produce socialmente, ¿no? Cómo nuestra vida, la forma en cómo vivimos, las enormes brechas sociales, las enormes desigualdades entre las clases, ¿no? Aunque hoy hablar de clases parezca algo anticuado,
La lucha de clases ha desaparecido en el discurso, porque quizás hay unas nuevas elaboraciones sobre las discusiones en torno a las desigualdades que han eliminado el problema de las clases. Para mí, la cárcel sigue enquistada en el lugar de reflexión. Y la cárcel es un aparato que encierra a los estratos unidos, es un aparato que encierra a las minorías étnicas, a los afros, a los indígenas, a los estudiantes, en el caso de algunos delitos, por supuesto, en relación con el pensamiento crítico. Y cuando uno ve ese ordenamiento de la vida social, sabe perfectamente que son todas esas desigualdades las que producen, sin ánimos de justificar ni de salvar la responsabilidad individual de los sujetos, son las que producen las diferentes formas de infracción de la ley que justifican la existencia de la cárcel. Nosotros somos conscientes de que nuestra vida privilegiada, los que no nacimos en los estratos unidos, ¿sí?, o que hemos logrado acumular un capital cultural en palabras de un medio distinto, muy relacionado con la clase, los que terminamos viviendo una posibilidad de ciudadanía distinta, ¿sí? Y por eso la cultura es ahí un elemento sustancial, en el sentido de que quizás lo que permite una ciudadanía, un ejercicio de la vida en sociedad, complejizado, profundamente enriquecido y no restringido, como lo es para muchos sectores sociales, pues es la cultura, ¿sí? O los derechos culturales o las acciones relacionadas con la cultura, los campos de la cultura, que para ciertas vidas enteras pues es absolutamente restringido de manera negativa. Es decir, aunque no hay nadie que les diga que no pueden disfrutar de los bienes culturales, hay una vida material que se los impide. ¿Sí? Están abocados a la supervivencia, están abocados a tratar de conseguir qué comer, están abocados a qué horas van a poder pensar y tratar de contemplar en sus vidas un ordenamiento que les proponga la posibilidad de disfrutar de sus derechos culturales. Y ahí es donde nos jugamos mucho, y es tan pequeño que nos jugamos profundamente enormes discusiones, puesto que ¿qué hace diferente la vida de ciertas personas a la vida nuestra? Nuestro acceso a determinados bienes inmateriales, a determinadas discusiones, a determinados ámbitos que han enriquecido nuestra vida y la han abocado a fines que han trascendido la sobrevivencia como el objetivo mismo de la existencia. Cuando hay otras posibilidades, hay unos campos de reflexión en los que nos involucramos en los marcos del derecho, de la vida social, que no se parecen a las vidas restringidas de grandes sectores de la ciudad, que jamás en su vida han preguntado. Pero no porque sean brutos, no porque no, sino por los derechos culturales, por la vida compleja en una sociedad, la vida compleja de las creaciones, de la lectura de la obra, del acceso a espacios distintos al barrio, distintos a la calle que conocemos en el ejercicio. Por eso, ¿cuáles son los únicos espacios que estos sectores sociales conocen muy bien? El barrio, la periferia y la casa. Y transitan, van y vuelven de todos ellos en una relación intrínseca y estrecha entre estos espacios todo el tiempo. ¿Cómo llegué a esto? Pues yo siento que mi vida personal se ha visto profundamente enriquecida por los lenguajes artísticos. ¿Sí? O sea, soy el producto de muchas de las reflexiones, de conmoverme profundamente por algunos de estos bienes, de leer libros, de ver obras artísticas. O sea, eso a mí me ha transformado en persona. Y en algún momento de mi vida se volvió una especie de bandera tratar de compartir estas conversaciones y estas visiones personales, ¿no?, con otros. Y la cárcel se volvió un escenario de mucha casualidad. Es decir, yo no podría decir exactamente cómo llegué a la cárcel como pregunta, digamos, creo que me sentía profundamente interrogado, o sea, en mi ámbito ciudadano, en mi ámbito crítico de información, por no hacer nada frente a esto que nos retrataron en la última parte de la conversación.
y simplemente gozar de mi privilegio y nunca ser consciente de él y tratar desde mi privilegio de hacer un retorno a la vida social, desde estas posibilidades que tengo yo, que por azar las tengo. Conocí entonces, creo que una vez, navegando por ahí en búsquedas personales, encontré un proyecto que es el proyecto más viejo de escrituras y de promoción en relación con la lectura y escritura en espacios de creación y libertad desde la literatura, que es el programa Libertad para. Lo conocí navegando por internet y lo vi. Su fundador es José Zuleta, uno de los hijos de Estanislao Zuleta, poeta autodidacta. Y José fundó en Cali, en cárceles de Cali, un proceso pequeño, modesto, de llevar literatura a las cárceles, de mediar, de invitar a las personas a escribir textos literarios. Cuando yo me enteré de este proceso, el proceso ya tenía ya unos 4 o 5 años de funcionamiento, de existencia, haciendo talleres, publicando una antología recopilatoria cada año en las cárceles en las que se lograba estar, que se llama Fugas de Tinta. Y recuerdo que lo que hice fue escribir correos como ciudadano. Sí, eso estuvo muy osado. Sí, o sea, como yo, mire, yo no soy Camilo, yo era un estudiante de 22 años, o menos, tal vez. Y le hice la pregunta, yo ya estaba trabajando en procesos comunitarios, pero la cárcel estaba violando todo el tiempo. Le escribí un correo y preguntándole, diciéndole a José cómo puedo articular este ejercicio. Y José me respondió el correo rápido, de hecho, eso me emocionó, también acostumbrado a que lo público, por allá 2 meses después me dijera algo. Aquí él contestó muy pues, diligentemente, pero él me decía como Camilo, pues este es un proyecto pequeño, las personas que están involucradas en esto ya están, y además en Bogotá ni siquiera estoy yo, o sea, en Bogotá está tal persona. Hablé con él, a ver de pronto, pero pues desde este escenario es imposible articularlo a un lugar, porque todos están los que son. Listo. Entonces yo me contacté con la persona en Bogotá que él refería, Víctor Manuel Mejía, recuerdo. Y lo mismo Víctor Manuel me dijo exactamente lo mismo que José me dijo aquí. Camilo, pues estamos los que estamos, no hay demasiados espacios para poder trabajar tampoco. Muchas gracias por el interés y en algún momento se abre un espacio, pues tendremos muy presente su interés, tendremos muy presente su preocupación. Listo. Así pasaron 2 años, un par de años. Yo estaba trabajando en un colegio en San Cristóbal, estaba trabajando en San Cristóbal Norte, en el barrio. Y era un proceso en relación a la formación sobre derechos humanos con niños. ¿Sí? Y recuerdo mucho que estaba en ese colegio, que era un edificio, y yo estaba en el segundo piso, recibí una llamada de Víctor Mejía y me dice, bueno Camilo, hay una posibilidad para trabajar en torno a esto en la cárcel de Chiquinquirá. Y me dice, si quieren ir, no, y ¿por qué lo curioso del ejercicio? ¿No? Me dice, o sea, ¿por qué no consigo nadie para allá? Porque nadie quiere ir hasta Chiquinquirá. Sí. Nadie quiere ir hasta allá, que lejos. Yo le dije, no, yo en mi vida había ido a Chiquinquirá, pero listo, pues hágale. Yo me le mido, me fui, recuerdo. Estabas contando un poco cómo fue ese primer acercamiento, esa experiencia en Chiquinquirá. Entonces, bueno. Entonces imagínate, a mí, o sea, lo que les conté, o sea, me llaman, me dicen, quiero trabajar a Chiquinquirá, la verdad es que nadie quiere ir, y pues ahí está la oportunidad, porque viajar a Chiquinquirá implicaba varias horas, ¿no? De viaje, no sé qué, de Bogotá. Nadie quería ir a hacerlo, no sé por qué razón nunca le preguntaban a nadie, no en Chiquinquirá, por ejemplo, pero pues así llegamos las cosas. Y a mí me dicen eso, como, bueno, Camilo, si usted quiere ir a yo ya, como les contaba, he insistido mucho en la posibilidad de articularme el ejercicio, tras de la escritura, porque es mi campo, sí, es mi lugar. Y no me dicen nada más. Entonces yo arranco para Chiquinquirá, cuando yo voy a Chiquinquirá me entero de la envergadura un poco de la apuesta que había ahí, porque lo que me dicen es que yo llego y una cárcel de justicia y paz. En ese momento, pues, la ley de justicia y paz fue la inauguración de algo que en el mundo tiene una más o menos larga tradición, pero que en Colombia no se había hecho, que eran unos ejercicios de justicia restaurativa.
La cárcel de Chiquinquirá se había abocado por completo, había cambiado su talante, ya no era una cárcel, digamos, pues en la jerga de estos campos se le dice pues, a los presos se les, y a las personas presas de verdad se les enmarca en dos grandes como grupos. Uno son los presos sociales, es decir, las personas, los ladrones, los atracadores, y otros son los presos políticos. ¿No? Entonces, en esa cárcel se había abocado por completo a trabajar, a poner dentro de su espacio personas exguerrilleros que habían desertado de las filas. Cuando se estaba haciendo los procesos de desmovilización con los paramilitares. Y toda la cárcel era de guerrilla. Y me dicen a mí como, bueno Camilo, aquí no, el área educativa no puede imponer nada. La guerrilla es un organismo organizado. Entonces usted lo que tiene que hacer es contarle a el mayor grupo de personas que logramos reunir. Entonces lo lograron reunir en la iglesia que había ahí, en una especie de iglesia en la cárcel, para unas 100 personas. Usted cuénteles qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que usted viene a hacer, y ellos escriben. Si les interesa, escriben la propuesta. Si no les interesa, pues camino, no lo puedo hacer. Y yo también no había dicho nada de que yo. Entonces, nada, pues la primera experiencia que tengo de eso es estar frente a más de 100 guerrilleros en una iglesia contándoles que por fortuna la cosa funcionó bastante bien. Cuando terminé de contarles qué es lo que íbamos a hacer, de los 100 se escribieron más de 80 al proceso. Y la propia área educativa ya tuvo que hacer una selección, ¿no? Entonces, descartando, por ejemplo, a las personas que no sabían leer y escribir, porque si en el proceso de escritura no era un proceso de alfabetización, entonces se leía. Bueno, y así empecé este trasiego acá. Y lo particular que la justicia restaurativa enmarcaba, que es algo que genera las tensiones ahorita, es que la guerrilla descontaba escribir. Las personas que se ajustaban a la ley de justicia y paz podían descontar pena a través de la producción de textos literarios. ¿Te imaginas tú ya lo que eso es marco? Qué cosa tan rara. Claro. Eso es lo que se le llama un marco de justicia restaurativa. Y bueno, eso tiene enormes discusiones. Pero eso más o menos es donde estaba abocada la experiencia, así empezó mi trasera por esto. Y bueno, ya luego pues, he viajado por cárceles en el país, sobre todo en la regional central, cárceles de Boyacá, de Meta, de Cundinamarca, de la de Bogotá. Así empezó. Este inicio es bien interesante porque, pues, como lo decía al principio, pues es un espacio un poco convencional, donde uno se piense procesos de escritura, procesos de producción en el marco de esos derechos culturales, esos bienes culturales de los que nos hablabas al comienzo. Y no, este espacio que compartimos nos llena mucho de emoción porque, pues, es interesante e importante pensarse, ¿no? Esos espacios, esas acciones que ya nos relatabas anteriormente. Y bueno, ya para poder ir articulando un poco más la conversa, me gustaría que nos contaras cómo te has pensado y qué reflexión pues has tenido contigo mismo frente a esa relación que puede haber o que no puede haber, ¿no? También está como poner ese debate ahí entre la acción tuya propia que haces en los espacios de privación de libertad, y todo lo que nos has contado, con los derechos humanos en ese entorno. ¿Cómo la ves? ¿Qué relaciones te suscita? Si realmente hay una relación. Pues bueno, Joana, por supuesto que hay una relación estrecha para mí, que tiene unas dimensiones que todavía no hemos logrado. Yo particularmente siento que los procesos de mediación de lectura y escritura en el ámbito cultural, en todos los que hacen la biblioteca en los barrios, los que hacen muchos, están en una crisis enorme. Por una razón personal que comparto con ustedes, para sumar a la reflexión, para que la cuestionen, para que la piensen. Y es que yo creo que la mediación se olvidó de la materialidad de la lectura. ¿Sí? Entonces, que fue, y además también entiendo que todo mediador, que toda persona que pasa por estos espacios y arranca, pues se ilusiona mucho con una cosa que le empieza a pasar a uno, y es que uno se da cuenta cómo la vida
de ciertas personas, las personas que participan en los talleres, puede seguramente verse transformada, tocada por los ejercicios de lectura y escritura. Entonces, la lectura y escritura sirve mucho dentro del espacio de expresión de libertad para volver a humanizarlos de cierta manera, ¿no? Entonces, las personas que dan libertad sienten a través de estos ejercicios que nuevamente recuperan y tienen un lugar en los espacios para sus emociones, para pensar las tristezas, para sentir la belleza, para a través de todo eso, por ejemplo, aminorar la sensación de encierro, recuperar algo de libertad. Es una de las frases que más se repite cuando cualquiera le pregunta a una persona que vive la libertad. ¿Qué hacen los talleres? ¿Qué le hace leer y escribir contra el mundo? Sentir que está libre, ¿no? ¿Sí? Y eso es algo que uno después leyendo sabe que tiene que ver con el valor de la digamos, el valor que tiene la escritura en la condición subjetiva de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te ayuda a ti a sobrellevar los momentos difíciles, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma, pues como lo vas relatando, yo pienso, ¿no? Que eso es una acción de sanación, un poco como para, bueno. Sí, por supuesto. A eso me refiero, digamos, para el sujeto, para su subjetividad, la lectura escritura está profundamente atravesada por un lugar terapéutico que te ayuda a sobrellevar las tristezas, a mirarlas desde otro lugar. Y durante muchos años durante varios años me sentí tranquilo y muy animado por ver eso, por ver esa. Luego uno crece, uno se va volviendo más grande y es el lugar que yo veo como profundamente cuestionable hoy, y es que sin darnos cuenta, este valor de lo subjetivo al que está asociado la lectura escritura ha borrado también en algo que luego uno puede encontrar referentes también, que ha sido bastante estudiado, que ha sido una operación de higienización de la lectura de escritura, de limpieza, una cosa muy buena. Y es que la lectura de escritura para nada se mete en estos espacios con los problemas de la realidad social, ¿sí? Con las razones por las cuales las personas de verdad están ahí, las razones estructurales en el ordenamiento de la vida democrática que tenemos en este país, que produce las subjetividades que están cerradas. Si no son sujetos, pues que tienen que apelar al Estado, tienen que apelar a los derechos de sí mismos para poder solventar un bien que no pueden pagar, un derecho que no pueden pagar. Y esa pregunta por la materialidad de la lectura es algo que me empezó a atravesar a mí, es decir, porque claro, después de unos años en esto, me empezó a pasar que las personas que yo conocí un tiempo y con los que en mis primeros ejercicios relacionados con la lectura y escritura empezaron a salir de esta y empezaron a salir de las cárceles y a contactarse conmigo, a notarme que tienen hambre, que no consiguen trabajo, sí. Que no saben qué hacer, que quisieran escribir, pero la vida en libertad no los deja escribir, porque no tienen solucionado las condiciones materiales que le permiten a uno leer y escribir, que es tener tiempo libre, que es poder tener la comida, donde ponerte, donde encontrar un espacio propio para la lectura, una habitación propia, el estilo de la autora inglesa. Entonces, claro, todo esto hace que yo me empiezo a preguntar para la materia de lectura. Es decir, ¿qué estamos haciendo desde estas mediaciones de lectura y escritura, desde estos derechos, ¿no? Que no solo esté asociado con este lugar subjetivo, ¿no? Terapéutico de la lectura y escritura, sino que también empieza a movilizar una reflexión sobre la propia estructura de la base social movilizada por los ejercicios. La lectura y escritura en este país se ha absolutamente dislocado de esa reflexión. En un proceso que uno puede leer y se da cuenta que es algo que se ha llamado la iniciación de la lectura y escritura en Colombia, ¿no? Y es como a la lectura y escritura se le ha despojado del potencial político, de propiciar esa reflexión. Y cuando aparece eso, esa pregunta, creé un colectivo junto con los amigos, creamos un colectivo de trabajo, un colectivo de tema. Y con el colectivo empezamos a movilizar acciones que, sin dejar de lado el lugar de la relevancia de lo subjetivo, de la experiencia de la escritura para las personas, pero empezar a pensar mediaciones sobre la materialidad misma. Que empieza sobre la materialidad misma de las vidas de las personas
Ahora, ¿qué pasó cuando llegamos a este lugar? Para eso hay muy poca inversión. Y ahí nos damos cuenta de que nosotros, y es una pregunta que yo todavía me hago, sin ánimo de, o sea, yo con esto no satanizo ninguno de los lugares, por ejemplo, Libertad Palabra para mí es una escuela de la autodidacta, al estilo de, y es como a mí nadie me dijo qué hay que hacer, nadie me entregó un manual, ¿sí? Sino produzca, hagan conocimientos de la práctica, vayan, hagan los talleres, reflexionen, piensen, vuelva y hagan, ¿sí? Y ese hacer se volvió mi escuela, ¿sí? Pero yo por eso fui entendiendo cómo ciertos organismos del Estado, defensores, como uno puede entender con cierta lógica, que son defensores del status quo, o sea, de que las cosas sigan como son, se mantengan. Sí. Hablar de lectura y escritura solo desde los lugares del valor terapéutico de la lectura, pues les es muy funcional. Casi que básicamente lo que hacemos es producir subjetividades capaces de resistir una manera de decir. Sí. Y eso es profundamente cuestionante, ¿sí? Desde unas posturas distintas para nosotras y nosotros que hemos tratado de tejer esto desde otros lugares. Empieza la reflexión para la materialidad para mí. Entonces hemos fundado procesos en torno a eso, en donde hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, como todo, que nosotros, o sea, transformar la materialidad en la vida social no es algo que le corresponda únicamente a la lectura. ¿Sí? O sea, la lectura y la escritura tiene una incidencia, tiene un lugar en la movilización de esa transformación, pero no es la única transformación. O sea, ese trabajo necesita una orquestación, una movilización conjunta de varios sectores de la vida social por esa transformación. Claro, es enorme. La cosa es que dejarlo abocado solo a la lectura y la escritura, pues queda... O a la creación artística, claro, misma, claro. ¿no? A esto, que también ha sido, entonces... Pero claro, nosotros empezamos a construir una reflexión y una acción, una reflexión, me reitero que lo que me ha enseñado mi Libertad Palabra de estos procesos es que tú tienes la acción como la de tus escuelas, ¿no? Tienes como y entonces desde la acción empezamos a hacer cosas que luego reflexionamos y empezamos a rumiar para producir saber académico, ¿no? Esta es otra manera de producir saber, pero primero desde la práctica. Y hemos empezado a medir algunas reflexiones que están situadas hoy en grandes preguntas que nos siguen pasando. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden ejercer roles en la vida de la cultura en un país como nuestro? ¿Quiénes pueden ser mediadores de lectura? ¿Quiénes pueden ser promotores? ¿Quiénes pueden ser escritores? Cuando hemos visto esa reflexión, nos damos cuenta de que el ser escritor, el ser creador, no tiene únicamente que ver con tu capacidad creativa. Está profundamente atravesado por tu lugar en la vida social. Y hemos intentado empezar a mediar esas posibilidades haciendo algo que es muy curioso que no se lo piensen demasiado en las grandes proyectos encargados de esto. Pero, por ejemplo, ¿quiénes leen los textos que escriben las personas? Casi nadie. ¿Fuera de las cárceles? Casi nadie. Tienen una enorme potencia en los libros de escritura carcelaria. Dentro de los espacios de presión de libertad, son de los libros que tú vas a las bibliotecas y esos libros están vueltos nada, pero es de tantos que los prestan y los sacan y los cogen y los llevan y los traen y los ponen y los sacan. Porque claro, para tu experiencia, para tu ordenación en ese momento, leer relatos que te digan cosas sobre el lugar, sobre lo que tú estás viviendo, claro, conecta, ¿no? te conecta directamente como lector. Claro. Y bien, porque eso hace que el ejercicio no solo se quede en un taller, vas tú, haces el taller y ya después de un mes pues las personas no vuelven sobre lo que escriben o sobre lo que escriben los compañeros, sino que está un constante compartirse de algo. Y cuento y que es aquí acá, pues leerlo, no sé qué. Pero lo que tú dices es muy importante y se queda adentro, ¿no? Entonces, limita mucho, sobre todo cuando tú haces esa pregunta de quién puede escribir, quién puede mandarse al ruedo, incluso de escribir y, si se me permite decirlo, vivir de lo que escribe, ¿no?
Entonces ahí está como esa pregunta, porque lo que te digo, circula adentro, afuera muy poco, y ahí hay un estrellón impresionante. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que realmente sí, se lee fuera, por supuesto, pero nada, casi nada, o sea, que lo lean 1000 personas es nada, o sea, ¿sí Claro. me entiendes? Y sobre todo porque lo que pasa es que uno se da cuenta es que esos textos no movilizan nada fuera, ¿sí? Pueden movilizar muchas reflexiones, ayudar y acompañar procesos individuales dentro de las cárceles, pero afuera no pasa nada con esos textos, nadie los lee, nadie tiene una reflexión sobre ellos, ¿sí? ¿Qué lectura, o sea, uno qué conclusiones puede tener de que los textos no circulen? O sea, de que los textos no se lean fuera de las cárceles. Uno puede tener varias conclusiones, pero por ejemplo, es que precisamente la remarcación del lugar subjetivo, del valor subjetivo de la lectura, del lugar terapéutico, pues hace que uno lo único que ve en el texto es, oiga, qué importante fue para él escribir, o para ella escribir. ¿Y cuál es o sea, qué nos dice? ¿Qué es lo que nos hace resonar a los lectores fuera de los textos? Casi nada. Y hemos empezado a intentar hacer mediaciones de la lectura de escritura que posibiliten que esta ausencia de una lectura de estos textos, de estas creaciones para los espacios, trascienda a posibilidades de transformación de la vida social real, ¿no? Material, que en el fondo es la transformación de la vida de seres humanos, que salen todo el tiempo de las calles y que tienen el mismo derecho como tienen nosotros de vivir de la cultura. Empezamos a crear dispositivos con los cuales pudiéramos empezar a movilizar la posibilidad de que las personas privadas de la libertad dialogaran con personas fuera de los ¿sí? Porque ese diálogo tiene que existir. Nos dimos cuenta un poco de esto. Te hago esta pregunta. ¿Alguna vez en tu vida, en tu muy corta vida, pero en tu vida, alguna vez alguien llegó a tu vida a decirte, a invitarte a hablar con una persona privada? No, la verdad no. ¿Cierto que no? Es un ejercicio. Sí. Fíjense que la vida social, compañeros y compañeras, está ordenada de tal manera que incluso hay un régimen sobre con quiénes hablamos. De hecho, me pones a pensar cuando me haces esa pregunta. Bueno, ¿qué diría uno cuando llega la persona y te invita a hablar con una persona fuera de la libertad? O sea, como qué reacción, como en serio, como, sí, esa sorpresa de extrañeza, porque, ¿qué te digo, no? Ese es el marco de con quienes hablamos, con quienes podemos interlocutar es cerrado, ¿no? Está ordenado socialmente, ¿sí? Y está tan perfectamente ordenado que ni siquiera nos damos cuenta que está ordenado. O sea, te das cuenta de la perfección, del carácter tan elaborado de esta constitución, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que quizás con las cárceles teníamos la ocasión de irrumpir un poco ese régimen de comunicación que existe, ¿no? Ese régimen comunicacional que nos ha impuesto hasta con quién hablamos, y proponerle a la gente abrir un dispositivo que la vida social no había contemplado, y es que funcione cualquiera, que no es su familia, que no es un amigo, hablar con una persona. A ver eso qué pasaba. Era como abrirle un hueco a un muro. ¿Sí? ¿Qué podía pasar? Bueno, hemos publicado varios libros de experiencias en torno a eso. Y hemos empezado a hacer entonces esos circuitos, y quizás yo quiero contar un par de cosas más antes de pasar al cierre y la conversa. De mediaciones en torno a esto que me parece muy importante. Entonces, hemos creado de la mano de organizaciones sociales, de la mano de compañeros, hemos creado un ciclo de literatura con literatura. Entonces, ¿qué es lo que hemos preguntado? ¿Quién puede ser escritor? En un ordenamiento social como el nuestro. Y entonces ahí nos damos cuenta de que este ciclo de literatura no solo le habla a la cárcel, le habla a otras realidades sociales, a otros productores de texto. Entonces hemos hablado con taxistas que han publicado libros, plomeros que han publicado libros, ¿sí? ¿Qué nos dice esa escritura a nosotros? ¿Sí? A los que hemos leído el canon, ¿sí? Y tenemos esta idea de la alta cultura, ¿no? Que se reproduce todo el tiempo. Nosotros como lectores, o sea, si nosotros estamos produciendo esos textos, debemos tener una reflexión como lectores de los textos. Estamos mediando que aparezcan, porque se están haciendo talleres. De esto vive gente, o sea, es que hay gente que vive, le pagan por hacer talleres de esto.
¿Para qué? ¿Cuál es la reflexión que están haciendo detrás de eso, además de ir a hacer la provocación de escritura? Y este lugar de la literatura con literatos tiene la intención realmente de que la reflexión social empiece a pensar que otras mediaciones se requieren, además de hacer estos talleres, para que alguien fuera, que empiece a escribir dentro de las cárceles, que elige como cualquier ciudadano, vivir, poder pensar que su escritura puede ser un bien a través del cual viva, o la cultura al menos, porque ya sabemos lo difícil que es vivir de la escritura. Eso no solo es un problema de la cárcel, es un problema de que quiénes son los escritores en este país. ¿Sí? Esas conclusiones las dejo a ustedes, averigüen, o sea, quiénes son los escritores en este país. Entonces, con la intención de que, por ejemplo, quienes lo financian empiecen a pensar, es muy curioso, les estamos diciendo, oiga, simplemente les estamos diciendo una cosa. Usted que ha financiado un programa, usted ministerio, usted lo que sea, que ha financiado durante 12, 14 años un programa, que ha formado escritores y escritoras en las cárceles, contrata a esos mismos escritores y escritoras para que hagan los talleres. No, pero ellos no son escritores. Bueno, ¿y qué es ese escritor? Sí. ¿Qué es el escritor? Yo no soy escritor y puedo mediarlos, entonces, ¿por qué yo sí puedo? ¿Por qué Camilo puede? Que no es escritor. Y los otros no, pues claro, yo tengo un capital cultural que ellos no. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que yo tengo un privilegio que ellos no tenían. Y mi privilegio me hace más legítimo, porque la vida social lo decide así, para poder ejercer un lugar en la cultura. La mediación de la cultura como oficio. Y ha sido difícil. Pero vamos, hemos conseguido otros de proyectos, involucrar a las personas que tienen libertad, remunerándolos por. Y vamos a hacer una mira que estas personas, obviamente con una formación quizás, porque una cosa es el escritor y otra cosa es poder ser un pedagogo de la escritura, digamos, por así decirlo, en el marco de la escritura creativa, pues puedan ser ellos los que den los talleres. Bueno, eso, claro, tú dices, bueno, sin desmeritar, pues, que el hacer el mueble, el hacer zapatos, cosas de ese estilo, yo creo que eso es la acción que nos estás narrando es una acción provocadora que implica ampliar ese horizonte, entre comillas, democrático, voy a decirlo muy concreto, en el que, bueno, solo para redimir pena, bueno, no sé, se hagan cosas, oficios de ese talante, ¿no? De hacer muebles, los zapatos, no sé, sino que también se vea la posibilidad de que en el marco de los derechos culturales también se puedan hacer ese tipo de cosas y más aún que las personas que salen de las cárceles y como tú bien lo dices, han elegido seguir el camino de las letras, han elegido seguir el camino de la pintura, del teatro, lo pueden hacer y que no pasen por ese filtro de no, es que ellos no, ¿por qué no? Más bien otra persona que sí tiene capital cultural. Entonces es una apuesta muy importante y pues creo que ahí está toda la fuerza, me parece a mí, con el relato que nos compartes, ahí está toda la fuerza de esa relación que puede pensarse entre la acción artística, la acción pedagógica que estás haciendo, la que hace tu colectivo, en relación a derechos humanos, ¿no? Pues pensar que los bienes culturales también están para las personas privadas de la libertad, pero no solo como un aspecto de sanación de, bueno, sí, haga el encierro menos terrible, sino que también sea una posibilidad de vida afuera, ¿no? Que es un reto, pues hombre, ya lo has dicho. Sí. Y que tú lo dices, Joana, y es que no solo, miren cómo es filosófico, no solo es un asunto que preguntamos por las personas privadas de libertad. Cualquier persona que esté fuera en las cárceles tiene las mismas dificultades para pensarse su vida alrededor de la cultura, ¿no? de lugares. Existe una iniciativa que se llama, bueno, la Argentina, yo los invito a conocer un poco la experiencia, es un modelo de lo que para mí deberíamos lograr hacer en Colombia. De hecho, hemos empezado a hablar de un diálogo, ¿no? En la Argentina, no sé si tú sabes que existe una red de escritura en Colombia. En la Argentina tienen desde hace 8 o 10 años un encuentro nacional de escritura. En la Argentina existe la red interinstitucional donde
de 20 universidades trabajan articuladamente, se llama así, la red universitaria, la red de educación superior en cárcel. 20 universidades trabajan en espacios de educación superior en toda la Argentina de manera articulada, ¿sí? Formando profesionales en espacios de educación de libertad. Y bueno, otras iniciativas que tiene. Y una que siempre me ha emocionado profundamente, Joan, que es un gusto poder contar a los quienes nos oigan aquí, es que allá se ha creado algo que es otro horizonte en torno a esta investigación y la investigación que hacen las personas privadas de libertad. En la cárcel de Villa Devoto, en Argentina, se creó el PBC. El PBC lo traduciríamos así como el colectivo de pensadores villeros contemporáneos, se autodenominaron así. ¿Qué son los pensadores villeros contemporáneos? Son personas privadas de la libertad en la cárcel de Villa Devoto que se han articulado dentro de las cárceles. Ellas mismas se unieron entre ellas a pensar el valor del presente. Yo les invito, que sería muy interesante, a que lean. Esta gente va tan avanzada, estimado Joan, que como cualquier vanguardia del siglo XX, vanguardia artística, ¿no? Como el cubismo, ¿no? Como tantas vanguardias que tuvimos en la historia del arte en Occidente, en el siglo pasado, finales. Ellos crearon algo que se llama el género delictivo. El género Delictivo. Y escribieron un manifiesto sobre el género desde la cárcel. Y en ese género delictivo más o menos nos recuerdan una cosa, y es, dice en una parte del manifiesto, que para ellos lo importante no es que lo que se escriba sea bonito, sea bonito, el valor estilístico es cultural, sino estar escribiendo. Porque al escribir se han tomado un lugar de la vida social que les está dando. Mira, esta vaina, incluso hasta el nombre suena provocador. Digamos, para las personas que se antojen de, uy, vamos a buscar ese género delictivo, todo esto que ha pasado en Argentina, ¿cómo uno lo googlea? ¿Por dónde lo busca? Claro, ¿Cómo es la cosa? ellos, por eso te digo que es una consecuencia tal. La universidad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires tiene un proyecto editorial dentro de las cárceles en Argentina. Es decir, autoeditan, que es algo que también la red quisiera empezar a hacer, pero bueno, tenemos unas restricciones, somos bebés todavía, chiquitos, todavía estamos balbuceando. Estas personas tienen ya proyectos editoriales consolidados, varias revistas con distintos fines con objetivos de creación y de reflexión distintos. Hay una de ellas que se llama la revista La Resistencia, y la revista La Resistencia es donde el colectivo de pensadores villeros contemporáneos ha ido publicando, haciendo público, como cualquier proceso filosófico en las grandes revistas, por ejemplo el Círculo Político de Viena, que publican las grandes revistas de esa época, en la historia de la filosofía. Aquí ellos vienen en número de series, ¿no? Escribiendo sobre las reflexiones que para ellos han aparecido cuando se han preguntado por el valor de su propia escritura. Y en el número 13 de esta revista, ustedes encuentran el manifiesto del género escrito en una carta. No, Cami, ha sido una conversa muy provechosa que yo estoy segura que las personas que nos van a ver, que van a ver el capítulo, pues van a pensar, así sea una cosa pequeña, distinto sobre lo que puede significar pensar la cárcel, no solo como espacio para encerrar a alguien que hizo algo malo afuera, que fue infractor de la ley, sino todas estas problemáticas que van surgiendo y que tú nos has de pronto dado un brochazo muy general frente a qué es pensarse la cárcel, qué es pensar las personas que están adentro en relación por ejemplo, con los derechos, ¿no? Y específicamente a la cultura, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría, Joana, pues de nuevo, agradecer. Pues yo siento que sobre todo lo que tú has decidido acá es darle un valor a las conversaciones que hemos tenido personalmente en estos espacios y bueno, eso te lo agradezco mucho.
quisiera cerrar planteándoles una reflexión muy interesante que viene del manifiesto que hablábamos hace poco. Si ustedes entienden la premisa como lo entiende el PBC y lo entiendo yo, de que la escritura delictiva es simplemente tomarse la escritura por aquellos que no tienen ese bien cultural, dispuesto desde el derecho material, desde lo fáctico que puede ocurrir, ¿no? En la vida de cualquiera de nosotros. No solo que se suene bonito, sino el solo hecho de estar escribiendo es una potencia enorme porque te estás tomando un lugar que la vida social no tiene contemplado para ti cuando perteneces a determinadas clases. El género delictivo no solo lo escriben delincuentes. El género delictivo lo escribe cualquier persona que se toma la palabra, que se toma la escritura, como un lugar de existencia. Les agradezco mucho a ustedes que hayan escuchado con paciencia este recuento de mi historia de mediación personal. Nuevamente yo la invitación y bueno, pues esperaré muy ansioso poder ver el conjunto de conversaciones que le darán forma a esta conversa amplia sobre derechos humanos que ustedes están realizando. No, Camila, a ti las gracias por permitirnos este espacio, llegar acá y nada, contar, relatar, ¿no?, lo que ha sido la acción pedagógica que se ha llevado a cabo. Entonces ya para cerrar en un próximo fragmento, entonces vamos a compartir un poco algunos relatos que pues nos van a dar como una idea más concreta, nos van a alimentar un poco más lo que ha sido la conversa. Entonces, para el siguiente fragmento vamos a leer algunas cositas, no vamos a decir qué, pues para que ustedes se provoquen, ustedes digan, uy, eso sonó como interesante, entonces vamos a buscarlo más, a agregar más, a profundizar un poco más en lo que puede ser la escritura, la lectura en espacios de privación de libertad, pero como lo decía Camilo también, ¿no? No solo pensarse en esas personas, en ese escenario, sino que esto es una cosa, una problemática que muchos grupos sociales la tienen, el acceso al derecho a la cultura, por aspectos de clase, desigualdades que surgen de ahí, ¿no? Entonces, Camilo, muchas gracias por compartir el relato y nada. Gracias. Que estén muy bien. Ahora, para poder conocer un poco más de esta propuesta innovadora en términos de la lectura y la escritura, cómo puede ser concebirlos desde la mirada de un género así denominado como delictivo, quédense y escuchen relatos en voz alta que nos ofrece el profesor Camilo, para que comprendamos un poco más qué se asume como el género delictivo. Colectivo PBC. El género delictivo. Un manifiesto. ¿Pueden existir monstruos a los ojos del que sabe cómo se hicieron y cómo podrían no haberse hecho? Charles Baudelaire. La señorita Bisturí. Fragmento. Las distintas perspectivas sobre la ley. Un punto central en que el género delictivo se distingue o se separa del policial es la mirada de la ley o su aplicación. Podemos decir que la perspectiva del género policial clásico se fundamenta en una concepción jurídica que no tiene en cuenta los factores antropológicos y sociológicos, o sea, piensa una igualdad ante la ley en sentido abstracto, tal como irónicamente lo describía Anatole France, quien sostenía: la ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. En la práctica concreta, la ley no es igualitaria, sino que favorece a los sectores más pudientes y poderosos y perjudica a la estructura social más fragmentada. Como sabemos, el Código Civil está hecho para los ricos y el Código Penal para los pobres. Frente a esto, el género delictivo se propone dejar en evidencia este funcionamiento a partir de un acercamiento antropológico y sociológico a los hechos. Intenta mostrar los factores, las circunstancias y el contexto que llevan a los personajes a ir en contra de la ley y el orden. Jugando con la etimología, podemos decir que el delincuente es aquel al que le duele la ley y utiliza el resentimiento como motor narrativo. Frente a la ley jurídica escrita y parametrizada, el género delictivo no propone una anomia total, sino otra ley, tácita o no escrita, no universal sino particular, pero donde los códigos son conocidos por determinado ámbito y respetados en ese contexto. Por ejemplo, podemos mencionar en este sentido Juguete con rabia,
de Gastón Brosio, donde puede verse cómo funciona la ley implícita. Se trata, como en El fin de Borges, de una continuación de la novela de Arnold. Allí el Rengo toma venganza de la traición de Silvio Aister al castigar la delación a la que entiende como violación del código de morir callado que impera en el género delictivo. Silvio, guacho, no lo tomes a mal, pero vos bardeaste con mi familia, le dice el Rengo antes de ajusticiarlo. El género policial clásico entiende que el sistema funciona y lo defiende a rajatabla, y enmarca al delincuente como el único problema. En cambio, el delictivo considera el pacto social como un desacuerdo y un conflicto constante entre explotadores y explotados, donde los explotadoras usan un doble discurso de igualdad, derecho y justicia, donde la realidad muestra dos estructuras sociales, una más fuerte y la otra cada día más fragmentada. Esta fragmentación se debe a que el sistema está pensado para que los más educados gobiernen a los más ignorantes. Incluso el género policial negro, que expone en alguna medida la corrupción y las injusticias en el funcionamiento del sistema, no llega a ser tan radical en su crítica en tanto que se resuelve el crimen y se restablece el orden. El delictivo es una herramienta literaria para interpelar a la sociedad y cuestionar una idea sanita sobre la ley y el orden. Este relato de un fragmento del manifiesto del género delictivo, llegamos al final de nuestro programa, de nuestra conversa con el profesor Camilo y su maravillosa experiencia educativa en relación a procesos con personas privadas de la libertad. Yo creo que este ejercicio nos deja muchas reflexiones, muchas preguntas en torno a este tipo de ejercicios que nos dicen que realmente una acción pedagógica estructurada, pensada, puede transformar la vida de las personas que se involucran en ella, ¿no? Y así ir alimentando un diálogo más democrático, más amplio en relación al acceso a los derechos culturales, como es el poder escribir, ¿no? Y asumirse como escritor. Entonces, con esto nos despedimos. Les pido que sigan conectados y sigan nuestras transmisiones todos los lunes desde las 6 de la tarde, ya saben. Aquí en Relatos a la Mesa encontrarán programación diversa y que visibiliza los sentires y anécdotas de los jóvenes en su territorio. Recuerden que la realización de este contenido es gracias a la beca de activación de redes colaborativas y territorios para las artes de IDARTES, realizado por Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y liderado por el colectivo Tejido Simbólico. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.